Hola, bueno, veo que Soraya ya está aquí, súper rápida. Voy a presentarla un poquito y luego Soraya te invito para que te juntes y puedas charlar. Hoy va a ser una conversación corta, o ese es el objetivo, que podamos concretar y decir todo lo importante en media hora, que seamos capaces de crear realmente como una píldora. Como el año pasado se llamaban así estas conversaciones, píldoras de sabiduría. Este año se les llama pinceladas de sabiduría, pero vamos a intentar que igualmente sean concisas. Aquí Hola, vamos. Hola. muy buenas. ¿Se ve bien? ¿Se Se ve escucha bien? perfecto. Genial. Sí, se ve perfecto. ¿Dónde estás? En el despacho. Vale. Terminando ya la tarde y a puntito de ir para casa. En el despacho es donde tú pasas Sí, consulta. en la ¿Sí? consulta, sí, sí, eso es, sí, 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 aquí. Yo te he presentado como psicóloga. ¿Tú cómo te presentarías, Soraya? Sí, la verdad que lo he escuchado y bien, sí, como psicóloga. En este caso vamos a hablar de emociones, así que como psicóloga. Somos muchas Vale. cosas más que las etiquetas que nos ponemos. Ujú. Pero sí, hay una parte de mí que sería esa parte de psicóloga. Vale. Y otras partes te animarías a compartir un poco, porque creo que eso también te hace una psicóloga. O sea, la psicóloga que eres no solo es porque hayas estudiado psicología, sino porque hay esas otras partes de ti, ¿no? Ujú. Que hacen que seas quien eres. Sí, bueno, pues al final yo me considero una persona que me gusta descubrir, que me gusta aprender siempre de las experiencias, de las cosas que me van pasando. Soy una persona aventurera también, me Ujú. gusta viajar, que en otras épocas de mi vida lo he hecho bastante, aunque ahora no tanto, pero esa parte siempre está ahí. Soy una persona bastante activa, me gusta moverme, me gusta, que ya veremos ahora también eso que tiene que ver con el tema de las emociones. Y yo creo que eso sería un poco así otras cosas que me definen aparte de ser psicóloga también. ¿Vale? Háblame del movimiento, que has dicho que esto tiene mucho que ver con las emociones. ¿Qué has querido Bueno, decir? porque al final yo creo que el hecho de movilizar nuestro cuerpo, ya sea a través del yoga, ya sea a través de cualquier otro deporte, correr, natación, baile, al final lo que estamos haciendo es movilizar nuestra energía. Y Ujú. cuanto más movilizamos nuestra energía, menos estancada se queda, de alguna forma, Vale. ¿vale? Y entonces eso ayuda bastante también. Y si encima lo hacemos de una manera consciente, de observar cómo nos sienta, cómo nos sentimos antes y después de ese deporte o de ese Ujú. ejercicio, pues todavía mejor. Vale. Tú y yo nos vimos ayer. No es muy habitual, nos vemos muy poquito. Cierto. Y justo en la newsletter que mandé para presentarte lo puse. Digo, Sí, mira, coincide así. sí, sí, Quien quiera que le llame ¿verdad? casualidad. Ujú. Eh, y tú me hablabas que realmente no te atrevías mucho a hablar de emociones, porque es un tema, decíamos, ¿no? Que es un tema muy, como importante. Ujú, Y yo te dije, es un temazo. Dije, ujú. bueno, pero vamos a explicar cada una de nosotras cómo siente, ¿no? ¿Qué hacemos para conectar con esas emociones? ¿Cómo a veces cosas que no son cómodas? Ujú. mmm, pues una cosa es lo que tú aconsejas a tus pacientes o yo a mis alumnas y otra cosa es lo que luego tú eres capaz de hacer. Ujú. Pues, ¿qué es lo que haces tú? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ser conscientes o tenemos que tener en cuenta de que las emociones, hay emociones que son agradables y otras desagradables, pero todas ellas son necesarias, porque si no, no Uh estarían -huh, ahí. Yo siempre digo eso, si no, no estarían ahí. Si uh están -huh, ahí es por algo, alguna función cumplen, algo hacen, ¿no? sí. Entonces, tener en cuenta esto me parece como el primer paso, porque muchas veces eh, estamos acostumbrados o hay personas que
lidian bastante mejor con las emociones agradables y no tanto con las desagradables. Entonces, Vale. en primer lugar, abarcarlas todas. Vale, cuando dices eso es para esquivar esa frase de que hay emociones buenas y malas, ¿no? Tú cambias el bueno y el malo por agradable y desagradable. Exacto. Perfecto. Sí, porque a nosotros nos resultan desagradables o agradables, pero en realidad son emociones todas ellas. Perfecto. Entonces, partiendo de esa base, de que todas ellas son necesarias, pues hemos de entender que las desagradables, por lo general, nos va a costar más tiempo sostenerlas. Y nos va a costar más esfuerzo también por nuestra parte. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál era la pregunta? Ya te he dicho que tenía las neuronas fritas. Sí. ¿Qué haces tú cuando hay una emoción, pongamos desagradable? ¿Cómo la trabajas? ¿Cómo lidias con ella? ¿Cómo la sostienes? Vale. Pues en primer lugar, terapia. En primer lugar, hago terapia, o sea, hago mi propia terapia. O sea, al final no dejamos de ser humanos, por más que trabajemos con otras personas, y también tenemos nuestros procesos. Entonces, tener un espacio de terapia, para mí personalmente, es tener un espacio donde yo poder dar voz a aquello que no le he dado en otros momentos, o a poder ponerle palabras a aquello que todavía no he conseguido ponerle palabras, o a intentar entender o comprender o darle un sentido a lo que me está pasando, que todo eso tiene que ver con las partes de las emociones. Entonces, yo hago terapia, pero tengo otros recursos también, evidentemente. ¿Qué hago? Pues me ayuda mucho escribir, por ejemplo. Escribir es una herramienta que para mí ha sido desde hace muchos años muy importante, porque es una manera también de poder exteriorizar y de poder plasmar sobre un papel lo que está pasando interiormente. ¿Escribes solo cuando lo necesitas o tienes como una rutina para escribir siempre a la misma hora? Cuando lo necesito suelo escribir, si no es que hago otras cosas. Y a veces tengo rutinas, otras veces no. La verdad es que en ese sentido, con respecto a qué hago con las emociones, soy bastante flexible y trato de escuchar bastante qué necesito en cada momento. Porque no siempre, en todos los momentos de mi vida, he necesitado lo mismo. Hay veces que la escritura me ha servido mucho y me ha ido muy bien, y hay otras veces que he utilizado otros recursos, como por ejemplo respirar. Respirar es el básico. Respirar yo creo que es el que integra a todos los demás. Respirar a veces es como el evidente, pero es como el más difícil, ¿no? Bueno, porque es el que más te hace estar con lo que estás sintiendo. Sí, es como muy duro cuando hay algo que es desagradable, sentirlo ahí, respirarlo, estar presente en esa emoción. Respirar es otra forma de regular, equilibrar y tratar de estar con lo que hay. ¿Te digo más? ¿Sigo? Sí, dime otra. Venga, una tercera. Practicar yoga, por ejemplo. Vale. La práctica de yoga para mí también es una herramienta súper importante. Hacer cualquier otro ejercicio también, que no sea yoga como tal. Es decir, hacer, por ejemplo, antes salía bastante a correr. Ahora es verdad que he cambiado un poco esa rutina porque tuve que dejarlo y no salgo tanto, pero correr también ha sido un ejercicio que he hecho bastante, ejercicios de fuerza, o sea, todo lo que sea deporte, movilizar el cuerpo, bailar. Maravilloso también. ¿Eres de bailar tú? Me gusta bailar, sí. Me gusta. Lo utilizo a veces también como una manera de disfrute, pero también de liberar, de soltar, exacto. ¿Qué más cosas? Bueno, salir a la naturaleza. Vale, mira, escribir, te preguntaba si tenías una rutina de escribir, porque el año pasado en estas conversaciones, una de las personas, Vicky Bonani, lo voy a decir directamente para quien quiera buscar la conversación, que ya sepa quién tiene que buscar, ella decía que todas las mañanas vive en Valencia, sale a pasear por delante del mar y cuando llega de vuelta a casa lo que hace es escribir. Ah, mira. Pero solo escribir cosas buenas.
como si fuera un diario de Ujú. gratitud. Y que esa es su rutina y que es la rutina que a ella le funciona Ujú. como para estar centrada, ¿no? Que da igual lo que esté sintiendo, eso lo hace y automáticamente se siente como alineada. Ujú. Y habrás dicho lo de la naturaleza se repite muchísimo. Ujú. Y sobre todo, estar presente cuando estás en la naturaleza, o sea, escuchar los sonidos de los pájaros, no sé, si hay viento, sentir el viento, como estar muy presente en ese momento, que al final no deja de ser una meditación activa para mí. Sí, es que lo estabas diciendo y pensaba, claro, es que ir al bosque o a la naturaleza en general, con el móvil, mirando Instagram y controlando quién me ha escrito un email de trabajo y quién no, Mejor no eso vayas. no cuenta. Exacto. Eso no cuenta. Mejor no vayas. Te puedes quedar en casa porque total. Sí, muy bien. Entonces, yo tengo por aquí varias preguntas escritas. Ujú. ¿Tú meditas? Sí. Ah, Es una bueno, no la he respuesta. dicho. Meditar. Sí, meditar es otra de las tácticas a nivel de gestión emocional. Meditar. Ujú. Sí, medito. ¿Y pintas? No pintas. No pinto, pero es que es algo que tengo ahí, en mi lista de, ¿cómo diría? Como de actividades pendientes. Es Ujú. decir, Pero dime, dime. no, tú tienes una amiga, Sara. Sí. ¿Has hecho con ella alguna sesión de collage? Porque ella hace sesiones y No he hecho sesión talleres. de collage con ella, pero ella no hace pintura. A mí lo que me llama internamente desde hace Ujú. tiempo y que me apetece dedicarle tiempo y hacerlo es la acuarela. O sea, Ah, es pintar. pues Soraya, a mí no me lo puedes decir esto. Lo sé, pero se tienen que encuadrar las cosas y encontrar que el momento llegue de alguna manera, ¿no? Ya sabes Sí, que, bueno, llegará en algún momento, ya. llegará. Pero no, no pinto y es algo que me llama mucho y que siento desde hace un tiempo, pero todavía no lo he llevado a cabo. Llegará. Y ahora mismo llevas una camiseta blanca Ujú. con cosas de colores a los lados. Pero si Sí. tuvieras que elegir un color, ¿qué color elegirías? Hay un color que, esto lo hablamos ayer también, hay un color que me gusta mucho, me gusta. Lo elegiría, es el azul turquesa. No sé si es un azul, entre un azul y un verde. ¿Sabes cuál es? Sí, iba muy de verdes estos directos este año. No sé qué Mm. pasa, a todo el mundo le Que encanta el antes tenía una verde. funda en el móvil que era verde. Bueno, pero tengo aquí un. Espera. Es como este verde. ¿Vale? Este verde. Sí, es como un verde agua. Sí, exacto. Sí. Ese me gusta ¿Y mucho. ahora sientes que ese es el color que identificas con cómo te sientes? ¿O ahora te sientes de otro color? Eh, Podría ser, sí. Sí, podría ser Sí. este. Muy bien. Pues es un color muy alegre. Es un ¿Ah, sí? color bastante enérgico, ¿no? Y vital. A mí me da buenas vibras, a mí me da buena sintonía ese color, sí. Muy bien. Y a ver, ¿qué más tengo por aquí escrito? Es que yo me apunto unas chuletas, pero luego muchas veces no las sigo y aprovecho cuando hay silencios para mirar así de refilón. Y vale, sí, tú, todas estas cosas que a ti te sirven, ¿tú se las recomiendas a tus pacientes? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Sí. ¿O hay alguna que recomiendes que A luego ver, tú la no eres capaz? escritura, la meditación, la respiración, el yoga, es decir, al final son actividades, recursos, herramientas que está comprobado que Ujú, tienen, bueno, la meditación es una nos ayuda a estar más regulados emocionalmente, nos ayuda a muchas cosas, ujú. pero entre ellas a estar regulados emocionalmente. Es decir, que son cosas que yo las hago porque sé que funcionan, porque lo sé a nivel teórico y porque lo sé por la práctica. Entonces, claro que Ujú. son cosas que yo recomiendo y son cosas que yo propongo como posibilidades. Luego cada uno tiene que ver qué es lo que le encaja más, en qué momento le encaja más una u otra y qué quiere hacer, claro.
Y tú sí que, a diferencia de Mercedes, la coach con la que hablaba la semana pasada, tú sí que miras hacia atrás y sacas capas, ¿no? De, para entender las emociones del momento. Sí. Cuéntame un poco por qué lo haces esto. ¿Qué aporta? Porque alguien podría decir que esto es revolver en el pasado, revolver en lo doloroso. Pues para mí uno de los motivos por los que yo lo hago es porque al final la persona que somos hoy tiene que ver con todas las experiencias que hemos vivido anteriormente y sobre todo con la etapa de nuestra infancia y con que es cuando se forma nuestra identidad y donde está el origen de muchas de las situaciones y momentos con los que a día de hoy lidiamos. Entonces, para mí entender el porqué y comprender de dónde viene lo que me está pasando le da un sentido y puede ayudar a la persona a poder sanar toda esa parte. O sea, sanaría. Yo te voy a hacer preguntas como si no supiera ninguna respuesta, ¿eh? Vale. Quien esté por aquí escuchando puede lanzar preguntas y Soraya intentará contestar todo lo que le propongamos. ¿Tú dirías que hablar del pasado simplemente por hablar aporta? ¿O hay que hablar del ¿En pasado qué como, contexto? En... pues, pues imagínate una persona, Depende, es que depende de cómo se hable del pasado. ¿vale? Depende, depende. Claro, porque si yo hablo del pasado y sigo contándome la misma historia que me he contado siempre y no estoy entendiendo nada y sigo en el mismo discurso, lo único que hace es reafirmar esa postura y eso no me lleva a ninguna parte. Vale, entonces lo que tú quieres es como evolucionar, ¿no? Y Uh-huh. quitar esas emociones desagradables o esa manera de actuar que igual está Más que enquistada. quitarlas, yo diría poder acogerlas, Vale, poder transitar. integrarlas como Ujú. parte de lo que somos, Vale, porque eso conlleva también, eso va a hacer que nosotros podamos aceptarnos a nosotros mismos. Si yo acepto lo que estoy vale. sintiendo, también me estoy aceptando en cierta medida. Ujú. Sí, así es. ¿Y eso sería para ti sostener una Mm. emoción? Vale, por aquí se va conectando gente. Entonces, a ver, que nos estamos poniendo muy profundas y sí, es final del día, es más tarde de lo normal y yo también tengo las Y ya neuronas nos queda fritas. poco ya. No, no, tenemos 10 minutos Bueno, 10 todavía. minutos cunden mucho, sí es verdad. Te voy a exprimir hasta el último segundo, Soraya. Vale. Esta conversación para mí es muy preciada, de verdad. Entonces, decíamos ayer también que las emociones no las podemos ignorar. Uh-huh. De hecho, tú me dijiste, las emociones es lo que nos hace humanos. Entonces, cuando una emoción es desagradable, pero forma parte, ¿no? Ha venido aquí, ¿qué sería lo que tú dirías que hay que hacer? Estar atento, entenderla, escucharla y llegar a aceptarla Uh-huh. desde aquí. No, desde aquí. ¿Vale? Desde aquí, es decir, desde el cuerpo. ¿Vale? Por ¿Cómo lo eso la harías? práctica de yoga, por eso la respiración para mí tiene una importancia y una relevancia, mejor dicho, porque al final, si no las experimento y no las atravieso y no me las dejo sentir en mi cuerpo, por más que las piense, no voy a poder realmente sostenerla ni lidiar con ella. ¿Vale? Entonces, la persona cuando va a terapia contigo no va a, voy a decirlo tal cual, vomitarte sus problemas, ¿no? Y la idea no es que salga de allí en plan con el discurso, con la rueda de hámster que digo yo, ¿no? Que se lo vomita a una amiga, se lo cuenta al novio y luego va a ti y te lo cuenta a Uh-huh. ti. Ella
Claro. O sea, las pacientes van a ti, te lo explican. Claro, hay una parte de la terapia que sí que conlleva esa parte de desahogo y esa parte de poder expresar y esa parte de poder decir lo que uno tiene dentro, por así decirlo, pero luego está la otra parte, que ahí está el trabajo terapéutico, que es poder ir un poco pues ordenando todo eso, poniéndole nombres, dándole un sentido, tratando de mirarlo desde otra perspectiva, que ese es todo el trabajo que se hace. Ya, como desgranarlo. Y Exacto. lo de bajarlo al cuerpo, también lo hacen contigo. Sí, porque al final cuando tú estás presente y no tratas de, es decir, cuando tú no tratas de enrollarte en esa historia o en esa película que te estás contando con respecto a lo que te pasa, al final no te queda otro remedio que sentirlo. ¿Vale? Y eso implica pasarlo por el cuerpo. Y cuando las emociones son agradables, porque con las desagradables es fácil entenderlo, ¿no? Que no nos podemos quedar en el bucle enganchadas y que hay que aceptar. Bueno, no sé, me parece como evidente a mí, igual no lo es tanto, pero ¿qué pasa con las cosas buenas? También hay personas que se quedan enganchadas a lo bueno y eso es un bucle y eso es bueno, es sano. Por lo que dices, que no sé, habría que verle el caso concreto realmente, pero sería una manera de evadir lo desagradable, porque quedarme siempre en lo agradable y en lo positivo no es real, no es realista. Es Disney. Yo le llamo así en clase. Exacto. Y creo que te voy a hacer una última pregunta, a ver cómo... ¿Tú crees que los móviles y las redes sociales aportan o dificultan? ¿Nos acercan o nos alejan ¿De nosotros mismos o de los demás? de nosotros mismos? Depende. Venga, eres la conversación del depende. Depende de cómo utilicemos esa herramienta. Ujú, Depende de cómo utilicemos las redes sociales, si la utilizamos como una manera de evasión, ujú, de desconectarme. Justo este fin de semana que hemos estado juntas, porque yo estuve en Barcelona y estuve también con unas amigas, una de ellas lo comentó, que muchas veces estamos en un estado de incomodidad interno y entonces cogemos el móvil y empezamos a ver cosas, pues un poco para evadirnos y no estar conectados con lo que tenemos. Pero si yo estoy siguiendo cuentas que realmente me enriquecen o que me gustan o cosas que me aportan y tengo autocontrol sobre cómo utilizo yo mi teléfono y mis redes y el tiempo que dedico y cuándo lo dedico y soy consciente de qué uso hago de ellas, creo que puede ser y es una herramienta también muy buena para muchas cosas y para conocer a ujú. mucha otra gente y para descubrir. O sea, nada es bueno ni malo. Ni En realidad no, las emociones, ni los móviles, ni las redes sociales, ¿no? exacto, Ni bueno ni malo. exacto, Todo depende. como la canción. Depende. Exacto, como la Todo canción. depende. ¿Y hay alguna frase que tú uses como si fuera un lema con tus pacientes o que sea tu propio mantra? Con respecto a las emociones, Bueno, yo por ejemplo cuando doy clase la frase que siempre uso es todo está bien. O sea, si lo haces con honestidad, si sale del corazón, todo está bien. Incluso enfadarte, aunque igual la forma no sea la mejor, ¿no? Pegar un grito, un portazo, dejar salir, si sale de dentro, si no estás haciendo daño intencionadamente a nadie, ¿no? Si es genuino, todo está bien, o todo puede estar bien. Entonces, esa es la frase que yo uso. para mí la frase que surgió ayer en nuestra... ¿Fue ayer? Madre Pues, mía, ¿cómo pasé? no sé si ayer o hace 2 días. No sé. Bueno, la frase de las emociones nos hace humanos, Uh-huh. esa me parece que reúne bastante.
el tema importante. Bueno, Vale. es muy contundente esa frase, vamos. Sí, sí, sí lo es. Sí. Me quedaría ¿Conoces con mucha esa y gente? con la que hemos dicho al principio de que las emociones, que hay emociones agradables y desagradables. Ujú. Y que lo importante es Sí, aprender a sostenerlas y a convivir con todas ellas. 100% de acuerdo. Y yo te he intentado apretar un poquito que fueras explicando con más detalle, porque digo, no sé si para todo el mundo es tan evidente. Me gustaría si hay alguien que ha estado desde el principio y nos puede decir si esto se entiende, que las emociones hay que sostenerlas y transitarlas, más que entenderlas en la cabeza. Hay como que bajarlas al cuerpo, hay que sentirlas, es lo Uh-huh. que decía. ¿Y tú qué cosas Y haces yo pinto. para ti es O pintar? sea, yo medito desde hace muchos años, de hecho tú y yo nos Uh-huh. conocimos Sí, meditando, sí. sigo meditando, como comentábamos el otro día, y pinto. Lo que pasa que pintar para mí ha tenido dos caras. Durante muchos años fue una cosa que hacía en secreto, Uh-huh. porque en la universidad suspendí la asignatura de dibujo y la asignatura de color. Uh-huh. Y entonces eso que yo hacía por placer y me sentía tan libre, ¿no? Pintando, tan conectada, de repente se convirtió en algo que no era digno de enseñar, o sea, estaba como acomplejada cada vez que pintaba y Uh-huh. luchaba conmigo misma, porque yo me sentía libre pintando, pero entonces empezó a haber un juicio, ¿no? De, esto no está bien, o esto suspendiste, ¿cómo te vas a dedicar a pintar? ¿Cómo nos influye una asignatura en la carrera con la opinión de un Cuando profesor? tú Imagínate. lo que estás sintiendo realmente es que te hace sentir libre y te hace sentir muy plena y Tal muy presente. Tal cual. Entonces necesité que otra persona confiase en mí. De hecho, yo creo que le conoces de meditación, Alberto. Bueno, Uh-huh. Sí, sí, un sí. chico que se llama Alberto. Me dejó dinero, me dio un sobre Y con yo me dinero acuerdo de esta historia. y me dijo, yo confío en ti, sé que lo puedes hacer, aquí tienes dinero que no sea por falta de capital inicial. Tú pinta y véndelo, podrás. Y entonces fue un impacto, porque digo, ¿cómo puede ser que otra persona crea en mí a este nivel y yo no? Es que cuando no creemos en nosotros mismos, bueno, de hecho los niños necesitan esa parte de que alguien les vea para que ellos se vean a sí mismos o que alguien confíe en ellos para que ellos aprendan a confiar a sí mismos. Entonces nosotros, Sí, si hemos hecho ese proceso, pero qué bonito que haya una persona externa que te permita sí, a ti sí, confiar para que tú sí. puedas confiar en ti. O sea, que confíe en ti para que tú puedas al final confiar en ti, claro. Sí, porque, mira, va a sonar absurdo, pero mis padres confiaban en mí, mi hermano confiaba en mí, mis amigos de toda la vida seguramente también. Pero hay ese punto de decir, bueno, pero me lo dicen porque saben que es lo que quiero oír o lo que necesito oír. Pero Alberto es una persona que conocía muy poco de compartir una hora de meditación en silencio con los ojos cerrados, o sea, que no me conocía nada, bueno, y del desayuno. Y él fue capaz de darme su dinero y decir, yo confío en ti. Mira, Laura dice, muchas veces los demás ven cosas antes de que nosotros mismos. Sí, totalmente. Y bueno, y lo que decías de los niños, todos hemos pintado de pequeños y todos hemos sido orgullosos con nuestro dibujo a nuestros padres y lo hemos tenido colgado en la nevera. Y de repente algo pasa, que cómo va a ser un perro de color lila, por ejemplo, y Ujú. automáticamente es como a mí el profesor en la universidad. Automáticamente lo he hecho mal, pues yo ya no sé pintar, yo esto no lo sé hacer y la mayor parte de adultos que vienen a clase me dicen, pero yo no sé pintar. Bueno, igual no sabes dibujar copiando la realidad, pero pintar sabrás pintar, porque poner color ya lo hacías con 3 años. ¿Cómo no lo vas a saber hacer de adulta? Ya, Pues pero no se verá que es un pájaro. ¿Qué más da si y es yo un creo que pájaro? esas inseguridades, esas limitaciones se nos despiertan antes de... Porque yo creo que también hay algo de eso en mí, de por qué no me pongo a pintar o por qué no he empezado todavía a pintar. Porque creo que va a haber un juicio
de si lo estoy haciendo bien o no, cuando en realidad... Sí, o sea, todos tenemos un pepito grillo. Yo siempre lo digo, que aquí y en encima del hombro que nos dice, vaya mierda, esto que has hecho no va a gustar, y ahora ya te has liado a comprometerte con no sé qué y tú tenías 100.000 cosas, ¿no? Yo creo que todo el mundo, de una forma u otra, la diferencia es quién le hace caso, quién le escucha, quién le pone un altavoz a este pepito grillo, o quién hace así de reojo y dice, sí, sí, sigue hablando, que yo me voy para allá y lo voy a hacer, ¿no? Total, total, total. Entonces, el extra es cuando conviertes lo que a ti te libera y lo que a ti te conecta en tu trabajo, ¿qué haces para liberarte y conectarte? Y yo sigo pintando. Claro, porque claro. Yo sigo pintando. O sea, a ti el yoga te conecta y tú das clases de yoga. Bueno, daba hasta hace poco, pero sí, he dado clases de yoga durante años y sí. Y tú llegaste al yoga porque a ti te funcionaba, Claro, ¿no? ¿Entiendes? claro, al final yo, claro, y lo sigo utilizando para mí, por supuesto, sí, sí. Pues eso es. Y a mí mi pareja me manda a pintar cuando nos enfadamos. O sea, otro me diría, ¿por qué no sales a correr y te ventilas? Y él me dice, ¿por qué no vas al estudio y pintas? Porque en el momento que me pongo a pintar, todas las pepitos grillos del mundo desaparecen. Sí, es una manera que para ti es como que te conecta y te hace estar presente. Sí, me pone en un estado meditativo. Pues sí, habrá que probar el pintar, seguro que tiene ahí muchos beneficios. Pues mira, el jueves que viene, que he visto que Laura estaba conectada por aquí, Laura ha estado en todos los directos que hemos hecho hasta ahora ¿Ah, sí? como oyente. Y el jueves, esta semana, estará ella hablando, ella da clases de acuarela, ella pinta. Y Mira. tiene una historia también bastante parecida a la mía, de darse cuenta en un momento dado que eso es lo que le libera o le conecta y empezar a pintar para ella y acabar dando clases. Pero Laura, perdón, me estoy adelantando. En fin, Soraya, las emociones nos hacen humanos y son agradables o desagradables, ni buenas ni malas. Exacto. Y hay Pues gracias. maneras y maneras de poder conectar con ellas y cada uno tiene que encontrar la suya y sobre todo practicarla y ser constante. Porque al final se trata de mantenerte hasta que al final lo vas cogiendo como un hábito. No siempre es fácil, ¿eh? No. ¿Para qué nos vamos a engañar? No. Sí. Hay gente que sí, que tiene las rutinas ya como integradísimas Bueno, y y hay que se cosas que las yo creo que se van integrando al final. Claro que se van integrando, pero requieren de una constancia y de una voluntad. ¿Dirías voluntad o disciplina? Mm, yo diría que las dos. Las dos. O sea, requiere mucho. Ser constante y crear un hábito requiere Sí, mucho. sí. Porque cuando te falla la disciplina, a veces te queda la voluntad. Y cuando te falla la voluntad, te queda la disciplina. Cierto, cierto, cierto. ¿Tú te consideras de letras? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que si me considero Como de letras? tú eres más joven, igual ya no había esta diferencia. Sí, letras o ciencias, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, sí. ¿A nivel profesional o en qué No, o sentido? sea, tu vida personal, ¿tú crees que pasas más como por la cabeza o por la experiencia? Sería en realidad la pregunta. Ay, yo soy muy mental y es algo que me trabajó bastante, que trato de ser bastante consciente. Y soy muy mental, Pero por eso mismo
empecé a meditar hace años porque es un trabajo que yo tengo que hacer conmigo misma y que he de mantener el observarme y no estar tanto ahí en esa mente. Pero también tengo la parte emocional, también soy muy emocional. Eres muy Entonces, sensible. soy muy sensible y suerte de que soy sensible, porque si solo tuviera la cabeza, entonces no sé qué pasaría. Pero sí, creo que las ¿Te dos partes. animas? ¿Te animarías a compartir cómo fue tu primera experiencia meditando? Que yo no recuerdo para nada y me la explicaste ayer y me parece excelente porque aquí hablas de meditar, yo hablo de meditar y la gente abre los ojos y pienso, claro, o sea, hay personas que me dicen, pero si meditar es imposible. Y cuando ayer me explicabas tu experiencia, digo, realmente. Mi primera experiencia meditando yo creo que engloba mi parte mental y mi parte emocional. O sea, mi primera experiencia meditando acabó en llanto. O sea, yo lloraba porque teníamos las sillas, es que lo he contado varias veces, pero bueno, teníamos las sillas de mimbre, que son estas sillas que a nada que te mueves un poquito. Bueno, mi silla del despacho también tiene ahí un sonido, pero no son como las de mimbre. No es como las de mimbre, que te mueves 1 milímetro y ya está eso que parece que vamos. Y entonces yo no me podía estar quieta. O sea, yo estaba, mi cuerpo estaba muy inquieto. Lógicamente era un reflejo de mi mente. Y claro, al final 1 hora, para empezar, también. Claro, primer día de meditar, te propusiste 1 hora ahí como Exacto. una buena Claro, variante. ahí habría que haber sido un poco más progresivo, ¿no? Porque 1 hora es mucho tiempo. Pero el caso es que yo salí de la sesión de meditación y yo me eché a llorar y yo dije, esto no puede ser, yo no puedo meditar. Lo pasé mal porque, claro, había mucha gente y al final pues fue un ruido y molesto y mi inquietud y mi mente y bueno, ahí pues el mono loco ahí en acción. Y esa fue mi primera experiencia de meditación. Había una chica con la que yo estaba estudiando el máster que estudiaba en ese momento y se lo conté y le dije lo que me estaba pasando y vamos, y pasé una temporada y incluso años, te diría, de mucha inquietud física a la hora de meditar, de no poderme estar quieta. Esos Claro, fueron mis... porque no estamos Sí, acostumbrados. exacto, porque no estamos acostumbrados. Esos fueron mis inicios. Le damos tanto peso a la mente, a la parte mental, que en el momento que decimos aquí silencio, se empieza a reflejar en el cuerpo, ¿no? Como decías tú, y entonces Uh-huh. nos ponemos muy nerviosos en general, porque dices, mierda. Sí. Pero bueno, se puede, ¿eh? Se puede. Para las personas que Eso quieran empezar o que estén en ese proceso ahora mismo, se puede. es, Y al ese es el final es mensaje. eso, es sostener esa inquietud. Ya está. Tampoco es intentar que cambie, ni que sea de otra manera, ni quitarla, ni nada. Simplemente aceptarla, verla. Ese es el primer paso. Ser Exacto. consciente que tienes la cabeza a 100.000 y el cuerpo también. Pues Soraya, muchísimas gracias. Ha sido un lujazo estar contigo este rato. Creo que hemos hecho más de media hora al final. No sé qué hora es. Bueno, nos hemos alargado un poquito, porque estábamos Pero a gusto. sí, sí. Sí, mira, casi 40 minutos, sí. Pero es que esto es lo que me está pasando este año, que todas las personas con las que comparto, al final sois familia. Y entonces, de una forma u otra, estoy cómoda Uh-huh. y los temas van saliendo y me cuesta mucho cortar porque me parece súper chulo lo que comentamos. Uh-huh. Pero bueno, hoy sí lo vamos a dejar aquí. Seguimos en contacto. Quien quiera saber más de ti te puede seguir. Quien quiera estar en la próxima conversación, que estará Laura el jueves, que se apunte en Acuarela Emocional, que aquí estaremos. Y seguimos en contacto Muy nosotras. bien, Mónica. Que vaya muy Guapa. bien. Te mando un beso. Y a todas las personas que han estado también. A todos, sí, sí, ha habido mucha gente. Hasta luego. Adiós.